al desprecio me matas, porque eres tan ingrata, ayer porque me azotas así con tu desdén iracundo. ¿O no piensas tú en el mundo del Tecache Iruramí? Del Tecache Iruramí. ¿Cómo fue tu adolescencia, Ricardo? ¿Cómo viviste todo? ¿Cómo fue tu despertar en el mundo adulto? Y fue difícil, porque también fue en medio de una dictadura, ¿verdad? A mí me sacaron del Colegio Nacional de la capital porque había hecho tenía 12 años, 13. Y llegó el septiembre del año 73, el golpe en Chile, y recuerdo que la profesora de literatura quería que se haga una composición sobre la primavera. Y yo escribí una composición cortita, según mi entender, y se llamaba Salvador Allende murió para que América siga viviendo. Dios mío, con esa edad. Sí. Pero, ¿cómo? Pero porque mis hermanos estaban en la universidad, estudiaban Derecho, y yo escuchaba las conversaciones. Ahora eras una esponja. Era una esponja, sí, era una esponja. Y tenía 13 años. Y tuve que buscar otro colegio, fui a... Por una... Claro, porque ya el año siguiente ya no me anotaron en el colegio. Y bueno, expresé en ese momento lo que yo pensaba y lo que yo sentía. Pero vos ya estabas cantando profesionalmente. No, ¿Ya te buscó? Estaba cantando con mi hermano, que se llama Atilio, que fue uno de los que... Primero el proveedor de discos. Era de discos de lo que vos te puedas imaginar. Era, por supuesto, amante de los Beatles. Y mi hermana, que era amante de Palito Ortega. O sea, que era una cosa ecléctica de la familia, porque se escuchaba Leodán, Palito Ortega. Y después se escuchaba Led Zeppelin, Deep Purple, todos esos grupos de rock, ¿verdad? Teníamos un vecino, que eran los Martínez, que tenían unos combinados que se les decían de madera, ¿verdad? Y ahí se escuchaba todo. Yo escuché por primera vez El lado oscuro de la luna en los discos enormes de Pink Floyd. Pink Floyd, Led Zeppelin, toda esa época Toda esa época, mezclado con el folclore, con Violeta Parra, con Mercedes Sosa, con el primer disco de Vocal 2, arreglado por Oscarcito. Dios mío, qué ensalada de estilo. Terrible. Una ensalada terrible, de estilo. Terrible. Agua azul, yo quiero España y meroña neña, América guapua de omimbio verá. Agua azul, yo quiero España y meroña neña, América guapua. Y yo siempre analizo más o menos cómo yo me fui comportando, ¿verdad? En cierta época y cierta adolescencia y todos los cambios que fui dando, porque siempre me intriga saber la persona que tengo delante es el resultado de todas las vivencias que ha tenido a lo largo de su vida. El camino, cuando empezaste ya a ser más independiente, ¿cuándo fue? ¿Qué edad tenías ya? Y creo que tenía 15 años, 15, 16. Yo realmente ingreso en el grupo Juglares cuando tenía 18 años. ¿Y cómo llegaste a ello? Y llegué por una coincidencia. El grupo estaba separado y Chondi Paredes, que fue después mi compañero en Nievandú y otros grupos, ¿verdad? Nos encontramos en una serenata de esos que se hacían en el Día de la Madre, que eran interminables, ¿verdad? Porque íbamos en el barrio llevando serenata a casi todas las mamás. Y ahí nos encontramos en una casa, cantamos, y unos días después él me invitó a participar y se rearmó el grupo. Yo tenía 18 años en aquel entonces. ¿Y se vivía tranquilo en esa época a pesar de lo que había? No. ¿Por qué? Y porque en realidad la gente vivía con mucho miedo. Eso era la fábula esa de las ventanas abiertas, ¿verdad? Sí, pero no te decían, éramos felices y no lo sabíamos. No, ¿cómo? por supuesto que no. Para la gente que miraba lo que ocurría alrededor, no, para nada. Era muy difícil. ¿Y la época del edicto? Más difícil todavía. ¿Cómo para hacían los ustedes los artistas en esa época? Y nada, nos íbamos a un lugar que parece que tenía cierta venia de la dictadura, que se llamaba Panuncio. Ah, el Panuncio. Y nos íbamos ahí, o algunos locales que cerraban a la 1, pero nos quedábamos adentro.
Y a veces los dueños coimeaban con las comisarías, ¿verdad? Y se quedaban igual. O sea, al estilo... Yo me acuerdo que farreamos toda la noche, Pero por claro, eso no me por acuerdo supuesto. del edicto. Por supuesto que sí. Pero ¿y tus primeros sueldos cómo fueron? ¿Dónde fueron? ¿Cómo fue? ¿Cómo se Vos fue sabés que yo forjando empecé Ricardo? mi primer trabajo fue en una casa de repuestos. Tenía 14 años. Trabajé ahí. Recuerdo que mi primer sueldo fue de... Creo que era de 25.000 guaraníes más o menos. Era mucho. Sueldo Eso. mínimo. Pero era mucho ya para 14 años. Sí. Era mucho ya. Era mucho. Con 14 años comenzaste a trabajar. Sí. Yo también justamente comencé con 14 años en Buenos Aires. No era malo, No. pero ahora sí. No, en ese momento era una forma de forjar tu personalidad. Mi papá, por ejemplo, ¿verdad? Me trajo en ese tiempo una bicicleta que era usada y me dijo, te compro la bicicleta, pero es para que te diviertas, pero para que trabajes. Y en la esquina está fulano de tal, que es la agencia de ABC, te vas a ir ahí a hablar con él y vas a repartir los diarios. De esa manera me vas a pagar la bicicleta. Me encanta, Y lo hice- siento, pero me encanta. Y hice un tiempo, ¿verdad? Ponía la goma y tiraba en las casas, ¿verdad? Y después que pasaba a cobrar. Y eso fue mi primer trabajo, pero así informal. Después vine a la casa de repuesto, que estuve hasta cumplir 20 años. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción. Parece frágil, pero no se entrega. Sigue cantando como vos y yo. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción. Parece frágil, pero no se entrega. Sigue cantando como vos y yo. Pero me imagino que alternabas la casa de repuesto con actuaciones. Sí, claro, obvio Porque tiene sí. que haber un momento en el Porque cual... en realidad no es que yo empecé a ir a festivales solamente cuando estaba con juglares, sino antes ya, porque cuando estaba en el Colegio Nacional de la Capital, también participaba en los festivales intercolegiales, ¿verdad? Y después cuando me fui a otro colegio que era privado, que estaba frente, que se llamaba Benjamín Aceval, que estaba frente a la Encarnación, bueno, ahí también ya participaba en los festivales y alternaba el trabajo, el colegio, bueno, hasta que después ya era imposible hacer las dos cosas porque ya empecé a trabajar con el grupo Juglares, empecé a tener muchas actuaciones. En ese entonces el sueldo mínimo era 35.000 guaraníes y yo ganaba 12.000 guaraníes por día. Wow. Entonces decidí dejar de trabajar y dedicarme a la música. ¿Con quién vivías? ¿Vivía en tu casa todavía? No, yo vivía solo. Hay una parte de la historia que te puedo contar. Bueno, en realidad yo me casé a los 18, estaba por cumplir 19. Tan jovencito. Tan jovencito, sí. Esa parte es importante también de la historia. Claro, claro. bueno. Pues sí, porque es parte de cómo uno empezó a trabajar, dónde empezó. Te van formando. Sí. Qué joven te casaste. Me casé a los 19, ¿verdad? Y viví un tiempo en casa, después me separé y me fui a vivir solo en una piecita en Cuarta y Morelos. Y ahí me moví un poco un tiempo solo, con actuaciones. ¿Y cómo fue esa vida, ese cambio? ¿Cómo lo llevaste como persona? Y la verdad que fue duro. Todas las separaciones siempre son duras, ¿verdad? ¿Vos volverías al pasado o cambiarías algo, Ricardo? La verdad que es una pregunta difícil. Profesionalmente creo que no cambiaría nada. Pero tal vez hubiera esperado para tomar decisiones como formar pareja, ¿verdad? Hoy te digo a los 57 años que me enamoré terriblemente de Miriam. Y siempre le digo, ojalá hubieras aparecido allá por los 83, 84, ¿verdad? Porque en realidad siento que es el amor de mi vida y siento que... Lo que pasa es que a lo mejor antes eras otro. Y era otro antes. Por eso, a lo Ese mejor es el era tema. otro y a lo mejor Y ella... ella siempre me dice lo mismo, que tal vez a lo mejor en ese tiempo no nos hubiéramos encontrado ni nos hubiéramos calzado, cada uno con su experiencia. Bueno, Ricardo,
se ha convertido en el último tiempo en una persona también súper importante en mi vida, en la de mis hijos. Creo que compartimos sueños, tenemos muchísimas ganas de emprender proyectos, todo el tiempo estamos pensando. Tenemos proyectos de sobra, proyectos de vida, proyectos de trabajo. Sobre todo lo que me encanta de Ricardo es esa fortaleza que tiene, esa fuerza, esa vitalidad. Estar juntos es nuestro gran sueño común, crear juntos y bueno, y sobre todo hacer honor a esta canción que nos gusta tanto, que es Honrar la Vida. Claro, porque vos fuiste evolucionando, te tocó, ahí fuiste formando, que es la parte que también me gustaría saber, esas luchas que tenés, esas reivindicaciones, ¿por qué aparecieron en tu vida? ¿Qué pasó como para ir empezar no solamente con la música, sino con demostrando tu orientación política o social, no sé? Tiene que ver mi papá, porque él vino de Puerto Antequera montado en un barco a los 14 años. A los 14 años. Y a trabajar de criadito. Mira vos, o sea que el criadazgo no solamente es de nena. Sí, no solamente de nena. ¿Y él sufrió mucho? Sufrió Ricardo? mucho, sí. Y después también por la zona en que le tocó vivir, él me contaba a mí toda la pasión de los yerbales, de esa semi-esclavitud que hablaba. Después, yo intelectualmente, ¿verdad? Cuando leí El dolor paraguayo de Barrett, ¿verdad? Me di cuenta, pero esto me contaba mi papá, y me contaba en un lenguaje coloquial. Me decía, esto pasaba en esos lugares. Yo veía, me decía él, cómo la gente sufría. Y creo que también por eso, y porque nosotros éramos una familia, digamos que humilde, con muchas carencias, en ese sentido, bueno, creo que empieza por ahí. Mi papá me contó todo eso, y mi papá me contó la música de Flores, y mi papá me contó un montón de cosas. Creo que fue difícil la vida de tu papá entonces, ¿verdad? Fue difícil la vida, con 14 años. Sobre todo la vida de ellos, de mi papá y de mi mamá, porque mi papá salió del cuartel a los 20 años y le conocí a mi mamá, que tenía 16. Y fue duro y difícil. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a tomar un juguito, nos relajamos un poquito y ahora continuamos. Dale.